Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Hola, María Isabel. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Buenas tardes. Empezamos con las novedades de los apagones de anoche. Apagón, crónica de la noche. ¿Cómo se vivió el racionamiento eléctrico en el país? El sector comercial cuestionó la medida y las principales ciudades lucieron más custodiadas. Pero también hubo ciudadanos a los que el corte les tomó por sorpresa. Carla Delgado tiene un recuento. Con sobresaltos y entreprisas se vivieron los momentos antes del apagón de anoche. En Guayaquil, la gente fue a sus domicilios antes de lo previsto. Las calles lucían vacías. Un equipo de Televistazo constató que a las 8:30 de la noche solo los negocios estaban activos pero a punto de cerrar. Su descontento fue generalizado. Por supuesto, esto no a mí solo, es a la economía nacional del país. Afecta porque uno trabaja con una cantidad de pollo y hoy prácticamente no se vendió casi nada. En Babahoyo también se guardaron pronto. Las carreteras y las calles del centro permanecían vacías a las 9. En Cuenca prefirieron ver el apagón desde los miradores en el sur de la ciudad, mientras que las calles del centro lucían desoladas. Solo la Guardia Ciudadana hacía rondas por sus calles. Así es, estamos realizando los patrullajes a partir desde el momento del corte energético. Sin novedad alguna, tenemos 11 patrullas y 40 uniformados desplegados para todo el cantón. En Quito la población se relajó más. Un grupo de amigos incluso jugaba fútbol a las 10 de la noche en pleno Parque La Carolina. Las calles del norte se veían iluminadas, los semáforos funcionando y carros circulando, mientras que en la América y la Gasca la oscuridad prevaleció. En la 10 de agosto y otras avenidas principales la gente intentaba conseguir transporte, pero sin resultado. Las estaciones de bus y las paradas a esa hora ya estaban cerradas y las del metro custodiadas por la policía. En los alrededores de las casas de salud nada cambió. Personas con sus enfermos, otros llevando medicinas, los informales ofreciendo sus productos. La única diferencia fue la presencia policial. En el extremo norte, en Carapungo, un asesinato movilizó al equipo de criminalística. En la zona no hubo apagones y según los uniformados, la muerte que se produjo antes de las 10 fue por un ajuste de cuentas. El horario anunciado por los cortes de energía eléctrica por provincias no se cumplió en su totalidad. Hubo sectores en los que no se fue la luz y otros en los que las horas de suspensión se redujeron. Diego Puente con el reporte. Los horarios de los apagones no se cumplieron al 100%. Hubo sectores en los que la energía se fue antes de lo programado y otros que no tuvieron racionamientos a pesar de estar contemplados en el plan. En Quito, la empresa eléctrica había anunciado cortes de 5 horas en Miraflores, La Gasca, Bellavista, La Mariscal, Mariana de Jesús y la zona bancaria y comercial y Cumbayá, pero permanecieron con electricidad. En Guayaquil, la electricidad se mantuvo la madrugada de este jueves en el barrio Centenario, San Eduardo, cerca del Estadio Barcelona, y Los Ceibos. Lo mismo ocurrió en urbanizaciones de Daule y en la vía San Borondón desde el kilómetro 0 hasta el 2,5. Aunque la mayoría de distribuidoras de energía hizo calendarios para evitar los apagones en cantones completos, la Corporación Nacional de Electricidad suspendió el suministro de forma total en Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo y parte de Esmeraldas y el noroccidente de Pichincha por 3 horas. Hubo sorpresa en Carchi. Sus habitantes esperaban apagones de hasta 8 horas, pero no llegaron. 5 de sus 6 cantones, incluida Tulcán, permanecieron con energía eléctrica según un reporte oficial de la distribuidora Emel Norte. Solo el cantón Mira tuvo suspensiones en 30 sectores, pero de apenas 2 horas. Y el primer apagón que vivió el país la noche de este miércoles y madrugada de hoy desplegó a más de 77,000 miembros de Fuerzas Armadas y Policía que se distribuyeron las tareas para garantizar seguridad. Las acciones para precautelar la seguridad y el orden tuvieron prioridad en las 6 provincias declaradas en estado de excepción y el cantón Camilo Ponce en Azuay. Patrullajes, puestos de control y sobrevuelos nocturnos se hicieron la noche de ayer y madrugada de hoy. En Guayaquil, la policía realizó patrullajes en sectores conflictivos como la Nueva Prosperina e Isla Trinitaria.
Según un comunicado del bloque de seguridad, en la madrugada se detuvo a 28 personas presuntamente vinculadas a la organización Los Tiguerones. También hubo allanamientos en viviendas como esta y encontraron armas de juguete, municiones y personas incumpliendo las restricciones de movilidad. En el Cantón Durán el despliegue incluyó patrullajes, puestos de control fijos, aunque como se ve no hubo total penumbra. Manta fue el primer cantón en apagarse desde las 22 horas hasta las 3 de la madrugada. Luego vinieron Portoviejo, Tosagua, Junín, Bolívar, Sucre y Chone. Para vigilar la seguridad, 20 patrullas militares salieron desde el Fuerte Militar Manabí para generar recorridos y redoblar la vigilancia en la subestación eléctrica 1, en la salida hacia Manta. El recorrido se hizo también por barrios, vías, hospitales y las cárceles. El anillo vial de Quevedo tuvo mayor presencia policial y militar. Allí se organizaron los convoyes para los transportistas. Los operativos fueron combinados entre policías y militares con énfasis en el control al transporte público. Los militares subieron a los buses interprovinciales, solicitaron documentos, requisaron pasajeros y revisaron equipajes. En Cuenca, las patrullas policiales salieron a recorrer calles y barrios. Dieron prioridad a estaciones distribuidoras de combustible, hospitales y la cárcel del Turi. También dieron seguridad a los convoyes que los transportistas organizaron en las rutas desde Cuenca hacia la costa y la sierra. En Quito hubo sectores sin apagón. El control y vigilancia estuvo en gran parte en manos de la Policía Nacional, que se apostó en la zona comercial en el norte, centro y sur, con grupos fijos que vigilaron sitios de mayor concentración ciudadana. Apagón. ¿Cuánto se ahorró? Los apagones permitieron un ahorro de energía para el país, pero solo sirvieron para mantener estables por unas horas los principales reservorios. Francisco Garcés relata el resultado de la medida. Los apagones de este 18 y 19 de septiembre sirvieron para reducir en 50% el consumo de electricidad del país y dar un respiro a las principales hidroeléctricas. Las centrales Mazar, Paute Molino y Sopladora, todas en el río Paute, salieron de operación juntas entre la medianoche y las 7 de la mañana de hoy. Y entre la 1 y las 3 de la mañana, las hidroeléctricas más importantes del país dejaron de funcionar. En esas horas, las centrales térmicas entregaron la mayor parte de la electricidad necesaria para el país. Entre la medianoche y las 5 de la mañana, el consumo fluctuó entre 1.200 y 1.600 megavatios, la mitad de lo que el Ecuador consume normalmente a esas horas y que fluctúa entre 2.500 y 3.100 megavatios. La reducción de la demanda y la salida de operación de las hidroeléctricas, especialmente las del río Paute, sirvió para mantener estables los embalses. El de Mazar, el más grande del país, aumentó 16 centímetros su nivel desde la medianoche, cuando las centrales de ese río se apagaron. Si bien el caudal de ingreso del Paute se mantiene en niveles mínimos, los apagones permitieron que la cota de Mazar no baje y que aumente el flujo de agua para las centrales Molino y Sopladora. En esas dos hidroeléctricas, los embalses aumentaron 1 metro y se mantuvieron estables durante la mañana. Los hogares que registren un consumo de energía menor a los del 2022 se harán acreedores a un descuento del 5% en sus planillas de electricidad. La medida está en vigencia desde agosto y se extenderá hasta mayo del próximo año. Así, el gobierno busca reducir en algo el consumo residencial en medio de la crisis energética. Con la crisis energética avanzada y ya en el punto de ejecución de racionamientos eléctricos, el gobierno anunció la implementación del programa Ahorra, Reduce y Gana. Aunque la primera referencia pública al tema se la hizo hace un mes, es recién ahora que se decide implementarla, aunque no ha habido mayor difusión de ello. Según el ministro de Energía, Antonio Goncalves, el plan tiene 2 ejes y apunta a alivianar la demanda que tiene el sistema nacional. El primer eje tiene como objetivo reducir el consumo de los hogares y se lo buscará a través de un incentivo.
Los hogares que registren consumos menores a los registrados en el mismo mes hace 2 años se harán acreedores a un descuento del 5% en los valores a pagar. El gobierno argumenta que la referencia es el consumo de 2022, ya que en el 2023 el suministro de energía fue irregular y también hubo apagones. El ministro señala que la medida ya está en vigencia y que se mantendrá hasta mayo del 2025. Sin embargo, no se ha hecho público cómo se implementará ese descuento, si los usuarios deben hacer algún trámite o si el beneficio se verá reflejado automáticamente. El segundo eje apunta al sector privado y ese sí se ha difundido. Son los incentivos que se ofrece a las empresas que enciendan sus generadores. A ellos se les reconocerán los gastos de combustible, transporte y almacenamiento en los que incurran para poder autoabastecerse de energía. El líder del movimiento libanés Hezbollah dice que los ataques cibernéticos atribuidos a Israel y que hicieron detonar miles de artefactos electrónicos, provocando decenas de muertes y centenares de heridos, pueden ser considerados como una declaración de guerra. Ocurre al mismo tiempo en que las fuerzas de defensa de Israel atacan objetivos militares de Hezbollah en el sur del Líbano, informa Pedro Jiménez. La tensión militar en la frontera con Líbano aumenta después de que las fuerzas de defensa de Israel declararon que la guerra contra grupos extremistas se centra ahora en esa región. Los blancos de las nuevas operaciones son militantes de la guerrilla de Hezbollah y luego de 2 días de ataques en los que detonaron 4.000 Vipers y 1.000 radios de comunicación conocidos como walkie-talkies, dejando 37 muertos y más de 3.000 heridos, el líder del movimiento, Hassan Nasrallah, calificó estas acciones como masacres, pues ocurrieron en sitios de alta concentración de personas, muchos de ellos civiles. Dijo que Israel intentó matar a 5.000 personas en apenas 2 minutos y que esas explosiones sin precedentes podrían llamarse declaración de guerra. Mientras se emitía el mensaje televisado, aviones de combate de Israel sobrevolaron el área de Beirut, capital de Líbano, donde además fueron lanzadas bengalas en lo que se ha interpretado como una amenaza directa. Hezbollah advierte con una respuesta militar en contra de Israel, pero el gobierno libanés dice que no quiere una guerra. El ministro de Asuntos Exteriores llama al Consejo de Seguridad de la ONU para evitar una escalada en el conflicto y ha pedido ayuda a los Estados Unidos, aliado de Israel, para que intervenga y restablezca la paz en el sur del Líbano. Una funcionaria del Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI sufrió un ataque armado en Quito. Los detalles al volver de la pausa. Durán, el espejo del país. En la serie Durán, un espejo del país, presentamos los testimonios de 2 mujeres y un joven. Ellos no se conocen, pero los 3 han sufrido violencia intrafamiliar. En lo que va del año suman 1.054 las víctimas. Y aunque las cifras han bajado, las agresiones continúan, pues muchas mujeres no denuncian porque sus atacantes son parte de organizaciones narcocriminales y consumen cocaína. Los menores de edad son los más afectados en este entorno de violencia. Vivo en la calle, desde muy pequeño mi padrastro me pegaba, me hacía sufrir, me decía que no era hija de él. Una vez que me sacó desnudo a la calle, de ahí como que perdí todo respeto, admiración sobre él. Es muy pequeño, me pegaba, 8, 10, 12. Por cada cosa me pegaba, si no recogía la basura del patio, si no lavaba los platos. Cualquier excusa él buscaba para castigarme, para hacerme sentir mal, para hacer sentir mal a mi mamá porque yo no soy hijo de él. Demasiado celoso, se le da con el vecino, hasta conmigo le da golpes, le emplumaba los ojos. Y qué pena me da porque yo era pequeño y no pude ofenderlo. Me afectó bastante porque yo soy una persona irritable
y me dediqué de repente a las drogas, como conocí la calle y las drogas siempre estuvieron ahí y sigo aquí drogándome, día a día me atormenta. Yo quiero liberarme, quiero salir de este vicio. No quieren denunciar por miedo, temor a sus familiares, a que les llegue a pasar algo. Tengo 28 años, tuve 10 años en agresión. Las agresiones empezaron porque el consumo de drogas me llegaba a agredir. Mis hijos estaban también en la casa y ellos se metían para que no me agredieran a mis hijos. Había agresiones físicas, psicológicas, sexuales. Terminé por la vida de mis hijos. Incluso una vez llegó a comentarle a mi hijo que le iba a dar una arma para que me cuide a mí. Ya yo creo que eso ya son cosas muy graves para un niño de 12 años que está entrando a la preadolescencia. Tomé la decisión de separarme de él. Él me decía que pertenecía a la banda de los Chone Killer. Incluso él sí tenía arma, andaba armado. Ese era aún mi mayor temor, de que yo veía que él se comunicaba con las bandas que él decía que pertenecía. Lo más terrible fue cuando estuve yo en una reunión y él llegó y por atrás me agarró y me tiró al piso y me hincó con un cuchillo. Me dejó inconsciente, me tiró un balde de agua encima para que yo me levantara. Todo eso percibían mis hijos. Yo tengo 55 años. Sufrí maltrato 19 años. Golpes, él me quería matar. Se me llevaba las cosas de la casa, la comida no me daba para comer. Yo trabajaba y dejaba mi dinero guardado y él se me lo llevaba para el vicio, para las mozas. Pero ya hubo un día que ya no resistía a los golpes, a los maltratos, a la falta de respeto, porque cuando yo me iba a trabajar, mi casa era un prostíbulo. Encontraba las cerveza, trago por todos los lados y me imagino que utilizaban las camas de mis hijos. La última vez fue que a mi hijo lo cogió, lo tiró contra unos fierros, había bicicleta, me le hizo dañar la espalda, el brazo y le había lanzado una piedra y me le había pegado con una escoba. Y ya hasta ahí rebosó el vaso, le dije no. Ahí lo mandé a la cárcel y le tenía prohibido regresar a la casa, ni tocarme a mis hijos. Yo también lo viví con mis padres. Yo sí fui violada, pero cuando tenía como 9, 10 años. Pero yo no me di por vencida, yo nunca me traumé. Ya lo que pasó, pasó. Yo dije, tengo que seguir adelante. No callemos, que abrimos. No estemos tapando cuando estamos violentadas por la pareja. Ni permitir que la pareja agreda a los hijos. Tenemos que denunciar para que los hijos no sigan esos pasos. En nuestro último reportaje mañana hablaremos de los desplazados por la mafia, quienes han tenido que abandonar sus casas luego de ver cómo los criminales descuartizan a personas y las lanzan a una zanja para que los animales coman los restos. En Quito, la mañana de este jueves ocurrió un ataque armado contra 2 personas, entre ellas una funcionaria administrativa del SNAI. Esto ocurrió en El Trébol. Según información de la policía, 2 hombres que iban en una motocicleta dispararon contra un automóvil que circulaba por la avenida Pichincha. Los uniformados contaron al menos 7 impactos de bala. El SNAI informó que tomará las acciones pertinentes mientras la policía realiza las investigaciones. Hasta 4 horas duraron los trabajos de mantenimiento en las 15 subestaciones del Sistema Nacional de Transmisión Eléctrica. Ya les contamos en qué consistieron. Apagón. Noche sin incidentes. Mientras
Mientras todos dormían, los trabajos de mantenimiento en el sistema eléctrico se realizaron en subestaciones y estructuras de distribución de energía. Diego Cuenca describe la intervención técnica que en algunas centrales duró hasta 4 horas. 150 técnicos realizaron los trabajos de mantenimiento de manera simultánea en las 15 subestaciones del Sistema Nacional de Transmisiones y otras 7 estructuras. Lo que hicieron en la mayoría de las centrales fue cambiar o limpiar aisladores que sujetan a las líneas de alta tensión. En una subestación del Cantón Milagro, en Guayas, instalaron un transformador móvil de 60 megavoltios amperios y con eso ampliaron la capacidad para distribuir el servicio eléctrico. Todos enfocados para preservar la confiabilidad del suministro del Sistema Nacional de Transmisión y de energía a las empresas distribuidoras. En la subestación de Pascuales, en el norte de Guayaquil, las labores empezaron a las 10 de la noche y duraron 4 horas. Allí se corrigieron los puntos calientes, que son áreas de alta temperatura, por la sobrecarga de electricidad y estaban en riesgo de romperse o de sufrir cortocircuito. Nosotros estamos haciendo reparaciones y mantenimiento preventivo para evitar fallas a futuro, mejorar la confiabilidad del sistema. Ahora que está la crisis, estamos aprovechando a realizar estos mantenimientos. En la subestación de Macas, en Morona, Santiago, cambiaron estructuras que cumplieron su vida útil en los patios de transformadores. Ese tipo de trabajos se hicieron en 11 provincias y, según el Ministerio de Energía, costaron $2,19 millones. Cumpliendo una orden presidencial, elementos militares ingresaron ya a embalses y centrales de generación eléctrica para custodiar y operar el sistema. La orden, sin embargo, genera rechazo en el Colegio de Ingenieros Eléctricos. Su presidente estuvo hoy en contacto directo. Operar una central hidroeléctrica es algo que obviamente no cualquiera puede hacer. Todos los profesionales que entran a trabajar allá tienen que tener una capacitación. Son preparaciones de 3, 6, 12 meses. Por eso le preocupa este comunicado en el que las Fuerzas Armadas explican que el presidente les ha pedido a ellos, a los militares, operar y reforzar la seguridad en las plantas hidroeléctricas más importantes del país. Eso de operar es lo que más le preocupa. Se ha dicho desde el Ministerio de Energía que se ha dispuesto que acudan personas especializadas, pues con esa formación académica no es suficiente. No es suficiente, más aún cuando estamos operando un sistema que está en crisis y la operación requiere de mayor experticia. Pero ya la decisión presidencial es un hecho. A partir de este momento. En un video subido hace pocas horas a sus redes sociales, el Ministerio de Defensa le cuenta al país que un contingente de 50 militares está ya en Mazar. Para dar cumplimiento. Aunque en otro video, esta vez de las redes de la Corporación Eléctrica del Ecuador, se explica que no es que los uniformados van a ir a ciegas, van a tener capacitación. De más de 150 horas. Pero a él no lo convence. Cree que 150 horas de capacitación no alcanzan para aprender el manejo de una megacentral. Aunque tal vez no sea que los militares van a operar, tal vez vayan a supervisar. Los técnicos que han estado operando por más de 40 años del Sistema Eléctrico Nacional necesitan una supervisión sobre su cabeza. Bueno, si el gobierno habla de sabotajes, significa pues que cree que hay alguien dentro del sistema que está de manera intencional generando fallos, ¿no? La crisis energética no es por una falla en operación. La crisis energética es por falla de haber dejado de hacer las obras que estaban previstas en el Plan Maestro de Electrificación durante todos estos últimos años. Por no haber tomado decisiones a tiempo y no haber previsto, dice. Y también advierte que si eso, la imprevisión, no se soluciona, la crisis va a continuar. El Parlamento Europeo reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. La resolución fue aprobada por representantes de partidos de derecha y de centro. También incluye el pedido de una orden internacional de arresto contra Nicolás Maduro por crímenes contra la humanidad.
En una señal de apoyo a la oposición venezolana, el Parlamento Europeo reconoció a Edmundo González Urrutia como el legítimo y democráticamente electo presidente de Venezuela. La resolución recibió 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones. Reconocen además a María Corina Machado como la líder opositora tras el triunfo de las elecciones primarias y piden a la Corte Penal Internacional que incluya las violaciones de los derechos humanos y las detenciones arbitrarias en sus investigaciones y que exijan a Maduro y a sus aliados que rindan cuentas. Edmundo González declaró que el gesto del Parlamento es un apoyo a la democracia en su país. La votación coincide con la tensión política desatada en España, cuando el Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, condenó al gobierno de Pedro Sánchez por permitir que el presidente de la Asamblea Venezolana, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de ese país, Delcy Rodríguez, ingresen a la embajada en Caracas para coaccionar a González, a firmar un documento aceptando que Maduro es el mandatario reelecto y pide la renuncia del ministro de Exteriores de España. El gobierno español ha mentido. El ministro de Asuntos Exteriores español ha de presentar su dimisión. El presidente del gobierno de España ha de dar explicaciones inmediatas. Pero el canciller Álvarez ha dicho que no tiene nada que ver con el documento o con negociación alguna entre Edmundo González y el Ejecutivo de Venezuela. La asamblea de ese país, de mayoría chavista, ha pedido al gobierno de Maduro romper todas las relaciones con España. El volcán Kilauea en Hawái, Estados Unidos, entró en erupción. Según los científicos, las fuentes de lava, algunas de hasta 10 metros de altura, no representan por ahora una amenaza para las casas o la infraestructura. Pero los expertos mantienen la vigilancia ante la posibilidad de liberación de gases tóxicos que podrían propagarse y afectar a la población. La reciente erupción ocurre en un área del Parque Nacional de Hawái que está cerrada para los visitantes y se ubica a más de 10 kilómetros de la carretera. Argentina se mantiene como la tercera liga más poderosa de América pese a los problemas económicos del país. Al volver, los detalles. Revisamos el pronóstico del clima para esta tarde en la sierra. Temperatura entre 18 y 27 grados centígrados. La radiación ultravioleta tendrá un índice 12, considerado extremadamente alto. El cielo estará parcialmente nublado, esto según el INAMI. Y durante esta tarde en el litoral ecuatoriano habrá temperaturas entre 28 y 32 grados centígrados. La radiación ultravioleta tendrá un índice 9, lo que se considera muy alto, mientras que el cielo estará despejado, de acuerdo al INAMI. El gobierno dispuso a los municipios dar al ECU 911 el acceso de sus sistemas de vigilancia. Además, resolvió que esta entidad asuma el control de los centros de procesamiento de datos. Las autoridades de cada cantón analizan la medida. Adriana Bermeo con el informe. Los municipios deberán dar acceso al ECU 911 a sus sistemas de seguridad y cámaras de videovigilancia. En un decreto ejecutivo, el presidente Daniel Noboa ordenó que los centros de procesamiento de datos de los sistemas de videovigilancia operados por los gobiernos seccionales pasen a ser controlados por el sistema integrado del ECU 911. Con esto, según el gobierno, se busca garantizar la protección de datos personales y que no sean utilizados de forma indebida. Municipios como el de Cuenca se oponen a perder el control del centro de procesamiento de datos. Están de acuerdo que el trabajo con el gobierno sea articulado. Es más, ya ejecutan convenios de interoperabilidad. Tienen una sala espejo conectada con el sistema integrado y un operador del ECU 911 en su sala de videovigilancia. Cuentan con 300 cámaras de seguridad, 100 de ellas con inteligencia artificial con lectores de placas. Pero la diferencia con el decreto emitido el día de ayer por el señor presidente de la República es que quieren el control de los sistemas de videovigilancia propios de los municipios. Hoy repito, acá es importante considerar las competencias de los municipios, que es control
uso y buena apropiación de los espacios públicos, la prevención del delito y la violencia, el fortalecimiento interinstitucional, la articulación interinstitucional, que sí somos corresponsables en temas de seguridad ciudadana y vamos a seguirlo haciendo. El municipio de Cuenca es por ahora el único que se ha pronunciado sobre este decreto. La Asociación de Municipalidades del Ecuador y el municipio de Guayaquil analizan el alcance de la medida y darán a conocer su postura en las próximas horas. El ECU 911 tampoco proporcionó información sobre los cantones que han dado acceso a sus cámaras de videovigilancia. La Comisión de Fiscalización archivó el juicio político contra el exministro de Finanzas Pablo Arosemena, a pesar del dictamen judicial que disponía continuar el proceso. Esta noche se espera cerrar otro juicio y con eso la mesa volverá a juzgar a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Patricio Díaz sigue el tema. El juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, puede reactivarse en cualquier momento. La Comisión de Fiscalización descartó en 4 días 2 juicios contra exministros del gobierno de Lasso y esta noche espera archivar el último. Aunque esto puede implicar un incumplimiento al dictamen judicial que disponía seguir esos procesos, la mayoría de los miembros de la mesa se inclinó por correr el riesgo. Este miércoles, a pesar de la insistencia del oficialismo para que se siga el juicio contra el exministro de Finanzas Pablo Arosemena, no hubo los 5 votos necesarios, solo 3. Luego fue archivado con los 4 votos coronistas y el de Lenin Rogel, ex socialcristiano. La presidenta de la comisión, Pamela Aguirre, convocó para esta noche a los integrantes de la mesa para tratar el juicio político a Andrea Montalvo, ex secretaria de Educación Superior. Su interpelante, la ex oficialista María Fernanda Araujo, retiró formalmente la acusación y con ello la comisión se apresta a archivar también este juicio. La mesa cerrará así los 3 procesos contra exministros de Guillermo Lasso y con ello puede reactivar el juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia. Es decir, el oficialismo solo pudo detener 16 días el juzgamiento de su secretaria de Estado. El juez Edgar Romero, en resolución de este jueves, dispuso que en 48 horas los miembros de la comisión informen del cumplimiento de su sentencia. El Pleno de la Asamblea tiene en su agenda para hoy tomar una nueva posición sobre este dictamen. Un concierto clásico se realizará en la Universidad de la SUAY en Cuenca, que tendrá una pianista internacional como invitada. Además, en el Museo del Cacao en Guayaquil se inauguró el proyecto Suspensión, creado por estudiantes de arte. Estefanía Arias con la agenda cultural. Cuatro amigos, burro, perro, gato y gallo, emprenderán un viaje lleno de desafíos para alcanzar su sueño de convertirse en músicos ambulantes. La Confitería, una obra llena de dulzura y aventuras, es una adaptación del cuento Los músicos de Bremen de los hermanos Grimm y se presentará en el Teatro Patio de Comedias en Quito. Las funciones serán los domingos 22 y 29 de septiembre a las 11:30 de la mañana. Es una propuesta de arte inmersivo y una experiencia sensorial pura y profunda con el cacao. Suspensión, así se denomina este proyecto inaugurado en el Museo del Cacao, en el centro de Guayaquil, como parte de la exposición Tiempo de Cacao. La exposición estará hasta el 29 de septiembre, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. Estética y naturaleza en todo su esplendor. Así se denomina el concierto que protagonizará la Orquesta Sinfónica de Cuenca junto a la pianista austro-rumana Zorina Ausian, bajo la dirección del maestro Augusto Carrión Rodas. El espectáculo gratuito será en el auditorio de la Universidad de la SUAY en Cuenca a las 8 de la noche. Incendios forestales siguen activos en Ecuador. La Secretaría de Riesgos confirma que 35.000 hectáreas han sido arrasadas por las llamas. Ya volvemos. En el Ecuador están activos 12 incendios forestales. En el cantón Sicchós, en la provincia de Cotopaxi, 1.750 hectáreas de vegetación han sido consumidas por el fuego en poco más de una semana. Patricio Viera con la noticia.
El fuego, que comenzó hace 10 días en el cerro de Yuncusic, ha alcanzado el cerro de Huingopana, en el sur de Sichos. El cambio de los vientos de hasta 90 kilómetros por hora ha obligado a que los brigadistas con maquinaria del municipio y la prefectura abran un segundo camino de 1 kilómetro a través de la montaña, esta vez por el cerro del Huingopana, para permitir el ingreso de autobombas. Un grupo de 80 comuneros y 50 integrantes de las Fuerzas Armadas continúan con machetes y azadones despejando la maleza, creando un contrafuegos de 1 kilómetro. Y hay ráfagas de viento, eso es lo que es muy complejo el control y liquidación de este incendio. Hasta el momento las llamas han consumido 1.750 hectáreas de vegetación. En el cantón Calvas, en el cerro Tuntún, las llamas han consumido 180 hectáreas de vegetación. 21 bomberos, 22 militares y 29 funcionarios del municipio, con un tanquero de agua, trabajan para sofocar el incendio. 40 familias han resultado afectadas por el daño de una tubería de agua. El servicio fue suspendido. Hay 12 incendios activos en Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Loja. Según un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos, se han quemado 35.607 hectáreas de vegetación. Esta mañana hubo alarma en el centro de Guayaquil por un incendio desatado en un local de repuestos de electrodomésticos en la avenida Machala, una de las principales vías que conducen hacia el sur de la ciudad, y la calle Salcedo. Los bomberos llegaron con un camión escalera y varias motobombas. Debido a estas labores, 2 carriles de la avenida Machala fueron cerrados al tránsito. Los brigadistas controlaron esta emergencia que causó gran cantidad de humo por los materiales y químicos almacenados.